Buenas tardes, nuevamente nos encontramos aquí para comenzar a abordar el primer módulo de nuestra materia. El mismo plantea dos problemas que son, por un lado, la presentación del área mesoamericana y, en segundo lugar, la caracterización del primer periodo que vamos a trabajar. En esta entrega vamos a abordar solamente la caracterización del área y algunas de las problemáticas centrales de la periodización. En principio, definir qué es un área cultural. Tenemos que decir entonces que un área cultural es una región ocupada por grupos, por pueblos, que comparten en principio formas de cultura y también una organización social determinada. Pero que son, en principio, estos pueblos el resultado de tradiciones históricas propias que se construyen en relación con un medio geográfico determinado. En este sentido, vamos a presentar entonces la primera área cultural de la que nos vamos a ocupar, que es el área denominada Mesoamérica. Un poco de historia. Allá por el año 1939, con motivo de realizarse el segundo Congreso Internacional de Americanistas, se le encomendó a Paul Kirchhoff tratar de definir los elementos centrales que nos permitiesen identificar y conceptualizar con claridad este área. En principio, tenemos que decir que para dicho espacio geográfico se consideraba que reunía, entre otras características, una sociedad integrada por pueblos que podían ser definidos como cultivadores superiores, que a la vez tenían una diversidad lingüística que los caracterizaba, y en principio también un gran desafío para Kirchhoff poder delimitar con claridad geográficamente a esta área. Esto implicaba poder reconocer fronteras para el área cultural mesoamericana. Y esas fronteras, como todo espacio de encuentro, es histórico, por lo tanto cambiante, fluctuante y poroso. Habría en principio dos grandes fronteras para el área mesoamericana, aquella que puede definirse como el área norte o la conocida como área septentrional, que coincidía con el río Pánuco en la costa del Golfo y en su extremo noroeste corría a lo largo de la Sierra Madre para bajar hasta el Pacífico en confluencia con el río Sinaloa. En el caso de la frontera meridional, esta es mucho menos abrupta y coincide con pueblos como los que habitaban la región, que eran agricultores en transición y llegaban en estas condiciones hasta lo que se denomina el intertrópico oriental. La frontera norte entonces estaba formada por el río Sinaloa, Lerma y Pánuco, mientras que la frontera sur podría ser reconocido como una franja que iba desde el río Montagua hasta el Golfo de Nicoya, pasando por el río conocido como el mismo nombre del país que identifica, que es el de Nicaragua. Podríamos entonces acordar que esta gran área cultural que hoy comenzamos a transitar juntos estaba configurada por los actuales países de México, Guatemala, Belice, El Salvador, la parte occidental de Honduras, la costa pacífica de Nicaragua y lo que es hoy el noroeste de Costa Rica. Todas estas fronteras tienen características muy particulares que van a poder ustedes seguir en este proceso histórico que hoy comenzamos a transitar. Pero decíamos en principio que esta área le fue encargada a Kirchhoff allá por el año 1939
como una tarea a identificar y a conceptualizar. Kirchhoff consideró que quienes habían habitado este gran área eran pueblos que habían compartido una historia, es decir, sociedades que vivieron una historia en común. Y para poder diferenciar de otros pueblos y distinguir esta historia en común mesoamericana, él va a reunir elementos y lo va a caracterizar en 3 subgrupos a los que identifica como elementos culturales que son exclusivamente mesoamericanos, elementos que estos pueblos mesoamericanos compartieron con otras sociedades de otras áreas, como la de los Andes centrales o también las áreas amazónicas y otras inclusive, y como aquellos elementos, el tercer grupo, perdón, dado por aquellos elementos que llamativamente estaban ausentes en Mesoamérica. No vamos a dar cuenta de estos elementos, sí decir que esto que expuso Kirchhoff no es el modo más correcto de identificar una área cultural, es decir, una larga nómina de elementos que por supuesto son culturales, pero suenan a una receta que no tiene ni siquiera una caracterización histórica correcta. Y ahora vamos a trabajar en ese marco de críticas que se le hicieron. Primero, un señalamiento. Esto que Kirchhoff comenzó a indagar en 1939 y que expuso con toda claridad en un escrito al comienzo de la década de 40, que es una de las lecturas obligatorias que ustedes tienen que hacer, sigue siendo hoy un tema de debate. En principio, esto que se le cuestionó a Kirchhoff en ese momento, esta larga lista de rasgos sin clasificación alguna, con una ausencia de sistematización y de jerarquización entre los mismos, sigue siendo hoy un problema no resuelto. Primero porque algunos de esos elementos son característicos de determinadas subáreas dentro de la gran área mesoamericana. En segundo lugar, que todo ese conjunto de elementos que caracteriza, según Kirchhoff, al área mesoamericana, están presentes en su conjunto en un momento histórico preciso, que es en las vísperas de la invasión europea. En este sentido, entonces, este primer punto de partida es un gran desafío a desmontar. Y a desmontar porque esto es lo que nosotros vamos a ir haciendo en el recorrido de la materia. A esta primera sistematización, este primer intento de reconocer cuáles son los elementos culturales del área mesoamericana según Kirchhoff, se le sumaron otros. Allá hacia fines de la década del 60, más precisamente en 1968, y desde una mirada, si se quiere, más ambiental, lo que hoy podríamos reconocer como una historia ambiental, Ken Flannery hace una primera señalización, haciendo hincapié en aquellos factores ambientales no reconocidos por Kirchhoff, es decir, la importancia de poder reconocer múltiples sistemas o subsistemas de sociedades adaptadas a microambientes específicos y que en esa integración del área que daba Kirchhoff no eran factibles de ser reconocidos. En ese mismo año, también con la misma intento de complejización, William Sanders y Barbara Price hacen otro señalamiento que buscan intentar hacer referencia a una única y gran tradición mesoamericana para poder visualizar de un modo sincrónico el proceso en ese área cultural, como área cultural, y a la vez poder hacer
o poner en juego una mirada diacrónica que permita identificar a la tradición cultural mesoamericana. Acá entramos a trabajar con un concepto que es el de tradición, que vamos a después ver cómo lo trabajan concretamente López Austin y López Luján. Este debate de cómo identificar al área no ha terminado y ha tenido varios intentos de ser retomado. En 1985 se reunió en Querétaro una mesa redonda solamente para trabajar este tema y hasta el día de hoy sigue siendo un problema en debate. Esto es una de las cuestiones que caracteriza, como dijimos en la entrega anterior, nuestra área de estudio, es decir, son problemas que no tienen en ningún modo una única mirada, una respuesta unívoca y mucho menos certezas que permitan dar cuenta de esto. La otra característica del área es la diversidad lingüística. Decíamos que hay por lo menos grandes familias lingüísticas, no vamos a dar cuenta de todas ellas, pero a nosotros nos interesa en principio reconocer la yuto-azteca, que comprende básicamente varios idiomas del noroeste de México y particularmente en el sector occidental de esta gran área de las lenguas yuto-azteca, el área occidental, porque allí aparece el náhuatl. Nosotros vamos a trabajar como últimas formaciones políticos y sociales, las que se conocen vulgarmente y equívocamente como el nombre de la sociedad azteca, y ahí la lengua que detentan los mexicas, como nosotros le denominamos, es esta lengua, el náhuatl. La otra gran familia es la de las lenguas mayenses, conocidas por ustedes por esos pueblos a los que se los ha denominado genéricamente también los mayas, y que las podemos localizar en torno a la península del Yucatán para los últimos periodos y para toda la zona del Petén guatemalteco en periodos de lo que vamos a denominar, y ya vamos a ver de qué estamos hablando, el clásico maya. Después hay otras familias como las macro-otomangue, que comprenden el otomí, el chorotega y la mayor parte de las lenguas que aún hoy se hablan en Oaxaca, que son el zapoteco y el mixteco. Y después hay lenguas menores de las que ni siquiera me voy a detener a nombrar. Como